Ese es un día clave para el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La Comisión de Constitución va a despachar esta jornada del proyecto al Senado. Queremos conversar más sobre este tema con Rodrigo Gutiérrez, él es gerente general del Centro de Estudios de Seguridad Social de la Cámara Chilena de la Construcción, CIEDES. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y muy buenos días. Hola Carla, buenos días. Ustedes hace rato vienen levantando harta información en torno al primer retiro, ahora al segundo retiro de este 10%. En términos generales, ¿con qué ojos miran la posibilidad de que la gente efectivamente saque plata nuevamente de sus AFP? Pareciera ser incontrarrestable, hay que este proyecto efectivamente va a terminar siendo realidad. Bueno, sí, efectivamente, nosotros observamos este proceso con preocupación. Producto de que nosotros vemos que genera algunos daños que pueden ser negativos sobre el sistema de pensiones, sobre las pensiones de la gente y también sobre la economía y el crecimiento de la economía en el largo plazo. Es importante también tener presente que la noticia sobre el primer retiro de fondos todavía es una noticia en desarrollo. Hay un plazo que todavía queda bastante tiempo para que las personas puedan hacer retiro de sus fondos. Y bueno, ya hemos visto que fue buen recibido por la ciudadanía. Ya más del 90% de las personas ha hecho retiro de su dinero. Rodrigo, tú hablas de los daños que puede tener este segundo retiro. ¿Ustedes han calculado cuánto se pueden llegar a afectar las pensiones? Entiendo que hacen el cálculo de cuánta gente se queda sin fondos. Y para aquellos que quedan con fondos, ¿cuánto podrían bajarse sus pensiones futuras? ¿Se sabe? Sí, bueno, es posible hacer algunas estimaciones. Lo primero es tener presente que como resultado del primer retiro de fondos ya 2 millones de personas quedaron sin fondos de sus cuentas. Y por lo mismo entonces es que hoy día el universo sobre el cual se puede practicar este segundo retiro ya es sustancialmente menor. Luego, si este retiro se plantea de la misma manera o con la misma configuración que se planteó el primer retiro de fondos, lo que tenemos entonces es un efecto combinado como resultado del cual es posible anticipar que cerca del orden de 4 millones de personas quedarán sin fondos en sus cuentas y por lo tanto estamos hablando de un daño previsional importante. Estamos hablando del 35% del total de afiliados del sistema que quedará sin fondos en sus cuentas. Rodrigo, hay Ahora bien, respecto de... Perdón, es que solo me quiero detener en ese punto porque hay algunos que dicen, bueno, mi pensión ya iba a ser súper baja, entonces voy a estar en el pilar solidario y el Estado me va a tener que garantizar esa pensión. Pero entiendo que ustedes también hacen una proyección de gente que no podría ingresar al pilar solidario pese a quedarse sin fondos. ¿Quiénes son esas personas? Sí, bueno, efectivamente, como te decía, lo primero es que hay personas que se quedan sin fondos, pero las personas que se quedan con fondos también van a haber reducido sus saldos y van a haber reducidas también sus futuras pensiones. En promedio, nosotros estimamos de que el efecto combinado de ambos retiros podría ser del orden de un 25% de reducción en las pensiones, más las mujeres en torno a un 30%, 20% en el caso de los hombres, y lo cual ya nos parece bastante preocupante. Ahora bien, el efecto va a ser dependiendo de la realidad de cada afiliado, dependiendo del saldo que tenga en el momento de hacer el retiro, del monto que retire, de la edad que tenga al momento de hacerlo. De tal manera que es difícil hacer esas estimaciones. Lo que sí es claro es que en la medida que las pensiones son menores, la presión sobre el pilar solidario para efecto de financiar esas menores pensiones también va a ser mayor en el próximo tiempo. Nosotros hemos hecho estimaciones que el efecto combinado de ambos retiros sobre el pilar solidario es del orden de 7.000 millones de dólares, es del orden de 2,7 puntos del Producto Interno Bruto del país y por lo tanto estamos hablando de un efecto importante. Pero para responder precisamente a tu pregunta, cuando hablábamos de que si hay 4 millones de personas que eventualmente quedarán sin saldo en sus cuentas y muchos de ellos entonces apuestan a que igualmente van a recibir los beneficios del pilar solidario, hay que tener presente que el pilar solidario es un beneficio que tiene focalización y que está destinado solamente al 60% de la población más vulnerable. Pues bien, de esos 4 millones, nosotros hemos estimado que del orden de 1 millón de personas derechamente no tiene la posibilidad de acceder o no tendrá en el futuro de acceder a esos beneficios y por lo tanto en el evento de que no coticen de ahora en adelante, el futuro que les espera es un futuro sin pensiones. Rodrigo, ¿ustedes no ven ningún tipo de efecto positivo en la posibilidad de este segundo retiro? En el primero se dijo incluso que prácticamente Chile se incendiaba, que era algo muy grave, que el sistema se caía, eso no ocurrió. Vimos que las administradoras de fondos de pensiones pudieron actualizar sus procesos, pagar estos retiros, etcétera. Y se habló de un círculo bien beneficioso para la economía, que obviamente es un factor inmediato
versus el factor a largo plazo, que es el tema de las pensiones. ¿Ustedes reconocen que esos factores o esos beneficios a corto plazo existen? No, sin duda alguna. Yo creo que el proceso de retiro, del primer retiro, generó algunos beneficios que fueron importantes. Primero, permitió que las familias que estuvieran en condiciones más apremiantes producto de la crisis, estamos hablando de que el primer retiro se planteó hacia finales del mes de junio y se practicó durante el mes de agosto, estamos hablando del momento más duro de la pandemia, donde las familias estaban siendo más afectadas, el desempleo había caído, había aumentado significativamente. Sin duda que significó una ayuda directa a las familias que estaban en condiciones más urgentes. Y al mismo tiempo eso permitió de que las familias pudieran pagar deudas, pudieran destinar buena parte de ese dinero al consumo. Y bueno, y también algunos, sin duda, yo creo que destinaron ese dinero a ahorro, a darle usos alternativos a esos dineros también en la perspectiva del mediano y largo plazo. Y evidentemente el impacto a nivel macroeconómico significó que la proyección de recesión que teníamos para este año de alguna manera fuera amortiguada en torno a 1,5 puntos del producto. De la manera de que esos sí, sin duda fueron efectos positivos, pero fueron efectos positivos de corto plazo que ya se están extinguiendo y que por lo tanto hay que tener presente también aquello. Claro, entiendo que entonces la preocupación se traslada a lo que pasa después de esto, porque lo inmediato puede ser incluso positivo, pero ¿qué pasa después con las pensiones? Y ahí la pregunta de muchos es si no se recuperan las pensiones en el largo plazo, si al final me queda harto tiempo por jubilar, por ejemplo, no voy a terminar igual teniendo un monto que haga que mi pensión vuelva más o menos a ser la que era antes de estos dos retiros. Bueno, como decía, el efecto inmediato sobre las pensiones va a depender del afiliado. O sea, los afiliados que están muy próximos a retirar, la verdad es que ya no tienen la oportunidad que tú señalas. Probablemente una persona joven que está recién ingresando al mercado del trabajo puede hacer esa afirmación en términos de decir que, bueno, van a pasar 30 años todavía en la cual yo pueda recuperar los fondos que he retirado en esta ocasión. Pero en general, a nivel agregado, a nivel macro, el efecto que nosotros vemos más bien es de tipo negativo. Vemos un efecto negativo respecto de las pensiones, vemos un efecto negativo respecto de la carga fiscal que asume el Estado en el largo plazo y vemos también negativo el efecto sobre el crecimiento económico que se va a ver afectado también en el largo plazo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el presidente del Banco Central y lo dicen una serie de otros economistas y expertos en la materia. Rodrigo, obviamente la urgencia es la de las familias que necesitan destinar esos dineros para distintas cosas en un contexto de pandemia que ha sido brutal y ha generado una crisis muchas veces muy grave para muchas familias en Chile. Pero también hay quienes ven con este retiro una posibilidad de dañar al sistema de las AFP. Hace rato venimos escuchando el no más AFP, venimos además con una reforma postergada que ningún gobierno ha podido resolver. ¿Cuánto daño objetivamente le hacen estos retiros al sistema de las AFP? ¿Podría ser esta una vía para ir debilitando finalmente las administradoras de fondos de pensiones? Bueno, es probable que sí. La verdad es que esta es la parte del debate, es la parte de la conversación que yo creo que no es suficientemente transparente de cara a la ciudadanía, porque sin duda que una medida de este tipo concita alto apoyo ciudadano en la medida que las personas tienen la oportunidad de, al ejercer este derecho, poder tener dinero fresco y para poder financiar, en algunos casos, las deudas, en otros casos el consumo y también darles usos alternativos. Y la verdad es que siempre las personas van a preferir la posibilidad de tener el dinero en el presente que el dinero en el futuro, pero también es importante entender y reconocer de que los sistemas de seguridad social basados en la cotización obligatoria, en el ahorro obligatorio, justamente buscan eso, prevenir que las personas gasten el dinero en el presente, posterguen parte de sus decisiones de consumo y a través del ahorro logren financiar sus pensiones en el futuro. Cuando vemos que una medida de este tipo, que se combina con un segundo retiro, donde el efecto, por lo tanto, sumado conlleva que 4 millones de personas no tendrán saldos en sus cuentas, que el 35% de sus afiliados del sistema van a quedar sin saldos, donde la participación del ahorro como parte de la economía en su conjunto disminuye en forma significativa en más de 10 puntos, estamos hablando de que los efectos en el largo plazo puede ser que hoy día sean difíciles de tangibilizar, pero están presentes también en la discusión y yo creo que es importante que quienes toman hoy día las decisiones tengan presente también esos elementos. Bien, pues vamos a ver en qué queda esta discusión. Podría despacharse a la sala del Senado después de que lo analice la comisión y vamos a ver, porque además el gobierno ha dicho que podría llevarlo al Tribunal Constitucional, así que podría ser un camino más largo que en el caso del primer retiro. Rodrigo Gutiérrez, gerente general del Centro de Estudios de Seguridad Social de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas una buena jornada. Gracias a ti.
Nos vemos.